Este es el cuarto módulo que la agrupación EpiPrevent publica acerca del método científico, en este caso la primera parte de la estadística inferencial. El concepto principal será entender la probabilidad de que a partir de una muestra podamos sacar conclusiones acerca de lo que ocurre en el universo de donde procede la muestra en estudio. Si visitan el sitio web mostrado aquí, podrán profundizar en el tema. Dos de los componentes principales de la medicina son la ciencia y el arte. Varias disciplinas científicas contribuyen al conocimiento y la incorporación del método permite separar a la medicina en el periodo previo al método científico y el periodo que vivimos actualmente. Pero dado que la medicina no es exacta ni precisa, debemos entender la presencia de la incertidumbre, la que se puede estimar por medio de la probabilidad. Este último concepto, la probabilidad, es la médula de la estadística inferencial. En este curso se trata de entender y aplicar la bioestadística a la práctica de la medicina. Así que vienen muy bien las palabras de Sir William Osler, el afamado médico canadiense, quien nos aconseja entender que la parte científica de la medicina está regida por la incertidumbre y que la misma probabilidad detrás de los sucesos debe ser manejada con cuidado y emplear el arte para entender que muchos factores se desconocen, que aunque aplicamos los datos obtenidos en un grupo, cada paciente es individual, que no se puede predecir el futuro y sin embargo tenemos que usar la información de la que disponemos para la toma de decisiones en la práctica diaria de la medicina. De esta forma, debemos aprender a cuantificar la incertidumbre con el entendimiento preciso de las leyes de probabilidad. Nos vamos a encontrar la oposición de aquellos que se autonombran expertos en algunos temas y cuyos conceptos básicos son sacudidos cuando se revisa el nivel de evidencia. Como dice la frase de arriba, entre mayor es la ignorancia, mayor es el dogmatismo. Ante la imposibilidad de estudiar todo el universo definido por nuestro marco de referencia, por ejemplo, la presión arterial de todos los hombres y mujeres de nuestro país, tomaremos una muestra que esperamos sea representativa del grupo original. En otra cápsula hablaremos en detalle del muestreo, pero lo ideal sería la llamada muestra aleatoria probabilística, donde se espera que sea eficiente en representar al universo de donde proviene. También se puede tomar una muestra estratificada, cuando definimos algunas características importantes como la edad, el sexo, la raza o la ocupación, y de esta forma distribuirlas más equitativamente en los grupos y disminuir los sesgos. A veces, por simplicidad, como en este ejemplo de los tornillos, podemos tomar un puñado, lo cual sería, por ejemplo, estudiar pacientes consecutivos o simplemente los que están a la mano, pero es menos probable que sea representativa del universo, así que en estos casos debemos estar más atentos a la identificación de posibles sesgos. Si todos fuéramos iguales, además de que el mundo sería muy aburrido, bastaría con conocer las características de cualquiera de los individuos para entender totalmente lo que le pasa al grupo. Como no es así, la variabilidad es la característica fundamental del universo. En la figura de abajo nos queda claro que los perros son de diferente estatura y nos ayudará a conocer los valores agrupados, por ejemplo la media, y el grado de separación de cada uno, como es la varianza. Si queremos saber a partir de esta muestra cómo se comportan las cifras en un grupo más grande de perros, por ejemplo, una ciudad, un país o todo el mundo,
usaremos la estadística inferencial y el cálculo de probabilidades. La clave para calcular la probabilidad de un evento en estadística radica en que al agrupar los casos y hacer una gráfica de su distribución, se puede calcular el área de esa figura geométrica, la que se usa para estimar las probabilidades. Por ejemplo, en este cuadrado cuya área involucra el 100% de la superficie, también sería el 100% de los casos. La mitad está a cada lado de la línea media en la escala de las ordenadas. Es fácil calcular el área del cuadrado base por altura y podríamos seguirlo dividiendo en áreas específicas si nos interesa, por ejemplo, saber cuántos casos hay entre 11 y 12 y entonces volvemos a aplicar la fórmula de la superficie. Pero los fenómenos biológicos no se distribuyen uniformemente, así que no podemos aplicar las fórmulas clásicas de los cuadrados, los rectángulos, los triángulos. Una forma típica, por lo que se le ha llamado distribución normal, es esta forma de campana descrita por el francés Abraham de Moivre y popularizada por el matemático alemán Friedrich Gauss. El área bajo la curva se calcula por medio de la integral descrita por Leibniz y Newton y años después refinada por el suizo Leonhard Euler. En base al cálculo del área bajo la curva por medio de la integral, podemos conocer probabilísticamente la ocurrencia de un valor. Al colocar la escala de medición en el eje de las ordenadas, en este caso la temperatura en grados centígrados, se coloca en el eje de las abscisas cuántos individuos pertenecen a cada intervalo. Al trazar una curva a la que llamaremos de distribución, englobamos a todos los casos observados. En las áreas sombreadas en azul, obtendremos la superficie de 34.1% del total a cada lado y representa una desviación típica del centro que frecuentemente es el valor de 0. Una desviación más resulta de agregar 13.6% más del área en cada lado y ahora el total es 95.4% de la superficie. Al agregar 2.1% más a cada lado en ambas colas de la distribución, ahora son 3 desviaciones desde el centro y representan 99.6% de la superficie, la que puede estar compuesta por algún parámetro de casos clínicos, como aquí la temperatura corporal, o bien los valores de algún estadístico como el valor de P, o las distribuciones hipotéticas como las medias muestrales. Voy a recalcar que todos están involucrados llevando las colas de la curva hasta el infinito, lo que llamamos curva asintótica. Sin embargo, para fines de la práctica cotidiana de la bioestadística, prácticamente nunca se exploran valores menores al 1 por 1000 de las probabilidades. Lo ideal es que pudiéramos tomar una muestra que representara fielmente las características del universo. Pero aunque hagamos el muestreo siguiendo en forma precisa las indicaciones, nunca tendremos la certeza de que representa en forma eficiente los valores originales. Así que nos debemos hacer las preguntas: ¿qué tan cerca estamos de los valores del universo? Y ¿qué riesgo tenemos de estar equivocados al aceptar estos valores como representativos y confiables? Aquí entran los cálculos de probabilidades basados en el resultado de haber tomado
muchas muestras del mismo universo. Si tomáramos un número grande de muestras, veríamos que todas son diferentes, como se muestra en la base de esta gráfica de distribución. Pero si promediáramos los resultados, la media resultante sería igual a la media verdadera, y para cada una de las medias individuales se puede calcular la probabilidad de estar dentro de la distribución de lo que se llama error estándar de la media. Usando las fórmulas para la dispersión o varianza, se puede calcular la dispersión de la media. Resulta que la fórmula mostrada aquí estima con bastante precisión el grado de desviación de la media verdadera en relación al de una sola muestra. Si recordamos los datos de la distribución mostrada en la imagen anterior, si le sumamos o restamos un error estándar a la media que hemos obtenido, sabemos que en el 68% de las veces los valores se incluirán a la media verdadera. Si le sumamos dos errores, la probabilidad será de 95%, y con 3 errores alcanza el 99%. El que quiera profundizar en el tema puede estudiar la ley de los grandes números y el teorema del límite central. Como en el ejemplo de la estatura de los perros y como en cualquier variable de intervalo, si sumamos los valores de cada uno y lo dividimos por el número de individuos, en este caso 5, nos dará la media aritmética, aquí representada por la X con la barra horizontal arriba. El signo que está circulado en rojo es la sumatoria de todos los valores individuales, aquí llamados XY y circulados en verde. Luego, calcularemos la distancia de cada individuo con ese valor medio, y al promediarlo nos daría la variación del grupo. Pero hay un problema, ya que algunos valores van a ser positivos, aquellos que están por arriba del valor medio del grupo, mostrado aquí en la raya verde, pero los individuos por debajo de ese límite darán valores negativos, y al hacer la suma algebraica, unos cancelarán a los otros y el resultado sería 0. Para evitar esto, primero los valores se elevan al cuadrado, todas las diferencias individuales, como muestra la flecha azul en la ecuación de la derecha, y entonces todos los valores ahora serán positivos, ya se podrán sumar y dividir por n. El valor obtenido indica la dispersión de las diferencias, pero al cuadrado, y la nomenclatura es S cuadrada o varianza. Para obtener la desviación típica o estándar, a este valor se le calcula su raíz cuadrada, como muestra esta última ecuación. Una forma de calcular el área bajo la curva ha sido dividirla en formas geométricas regulares o euclidianas, como los rectángulos y los triángulos, y luego hacer la suma de todas las resultantes. Pero aunque efectivo sería una labor muy tediosa, algunas computadoras lo hacen así, como las que calculan el área de las cavidades cardíacas con el método de los discos, reduciendo los rectángulos hasta la menor anchura posible. La forma precisa de calcular el área bajo la curva es la relación que hay entre la derivada y la integral, y se usan conceptos geométricos, especialmente la tangente y la secante de una curva. Por fortuna, ahora las computadoras aplican las fórmulas rápidamente, y lo que realmente tenemos que conocer es el razonamiento de los cálculos y el significado de los resultados. En la mayoría de los casos, al hacer un estudio clínico en una muestra, trataremos de ver si los resultados reflejan con una alta probabilidad el comportamiento del universo de donde provienen. Puede ser que veamos la presión arterial de esa población o que comparemos el resultado de dos tratamientos diferentes. Frecuentemente tratamos de ver si las diferencias
o las asociaciones encontradas son verdaderas o debidas al azar. Primero vamos a obtener las cifras derivadas de la investigación y después se aplicarán las pruebas estadísticas para decidir si el riesgo de equivocarnos al aceptar esas cifras como verdaderas nos permite aceptarlas como evidencia sólida. Pero eso no equivale al grado de importancia clínica y su aplicabilidad en la práctica de la medicina, y eso será motivo de otra cápsula. Aquí están las probabilidades de cometer un error al comprometernos a rechazar una hipótesis de igualdad y aceptar, por ejemplo, una diferencia cuando en realidad no la hay. En medicina, la costumbre es aceptar valores de 5% o menores, y por eso la P de 0.05 se ha convertido en un límite universal, pero por costumbre y no en bases científicas sólidas. Veremos sobre esto algo más adelante, ya que hay propuestas de reducir la tasa de error al 1%, y además algunas disciplinas científicas como la física y la astronomía utilizan límites de riesgo muy bajos, por ejemplo de 1 por 1000 en este riesgo tipo 1, también llamado riesgo alfa. Cuando obtenemos algún valor al estudiar un paciente o este tiene datos que nos orientan a un diagnóstico, al saber que no vamos a estar seguros del diagnóstico, calcularemos las probabilidades de estar en lo cierto. Como ejemplo, habrá que decidir si un paciente tiene cardiopatía isquémica basados en el tipo de dolor en el tórax. El universo de todos los pacientes con dolor en el tórax en esta gráfica es la región llamada omega, y aquella proporción de dolor de tipo coronario es la región llamada A. De forma que A entre omega nos da la proporción de que este tipo de dolor corresponda a la enfermedad del corazón entre todos aquellos casos de todos los tipos de dolor. En general hay otros datos que refuerzan el diagnóstico, por ejemplo, la edad y el sexo del enfermo. Así, el dolor opresivo en el pecho que se representa en un hombre de 70 años aumenta la probabilidad de que el dolor sea de isquemia del miocardio, y este tipo de consideraciones que hacemos todos los días en la clínica se le llama probabilidad condicional o estadística bayesiana, en honor a Thomas Bayes, el monje inglés que en el siglo XVIII hizo por primera vez estos cálculos. La fórmula puede a primera vista parecer difícil de entender, pero no significa más que la probabilidad de tener angina de pecho si se juntan las características mencionadas, en A el tipo de dolor y en B ser un hombre de 70 años, y que nos da lo que se llama probabilidad a posteriori.